Hola amigos de Refugio de Exacta, su lugar en Internet para aprender física y matemática universitaria. Aplicación de la ley de Gauss, electromagnetismo. Dando secuencia a nuestro contenido para esta materia, hoy vamos a ver un problema de aplicación de la ley de Gauss. Antes de continuar, por favor, compartan este video con sus colegas, con sus contactos, con sus amigos, en los medios sociales. Desde ya ustedes están contribuyendo a este proyecto, para que este proyecto crezca y pueda alcanzar a muchos más estudiantes en toda Latinoamérica y quién sabe mucho más allá de Latinoamérica. El problema que vamos a tratar, y antes de seguir, la explicación será en español y el contenido está en portugués. El problema que vamos a tratar será sobre el cilindro hueco con carga eléctrica. Un cilindro largo y hueco posee un radio interno V, externo R, altura H y está cargado con una densidad volumétrica de carga dada por esta expresión matemática, donde A es mayor que 0, es una constante, y el radio polar está comprendido en esta región. Vea la figura 1. En el ítem A nos piden encontrar la carga total en el cilindro. En el ítem B, el campo eléctrico dentro de la región hueca, dentro de la región vacía. En el ítem C, dentro de la camada cilíndrica. En el ítem D, fuera de la camada cilíndrica. Y en el ítem E, nos piden hacer un cálculo más preciso del campo eléctrico en cada lugar. Y vamos a considerar estos valores numéricos para las constantes para el cálculo numérico. Estamos trabajando en el sistema internacional. Aquí en esta figura estamos mostrando la distribución de la carga eléctrica por toda la región volumétrica y el valor numérico de la misma puede ser observada o puede ser leída a partir de esta barra vertical de colores. Ok, para el cálculo de la carga eléctrica tenemos que hacer uso de esta expresión en integral triple, donde este ρ es la densidad volumétrica y este dB es el elemento diferencial de volumen. Como la carga está distribuida por una región cilíndrica, el elemento de volumen tiene que ser escrito en coordenadas cilíndricas. Aquí tenemos la integral a ser calculada. Los límites de integración también pueden ser leídos a partir de la figura o también a partir del texto del problema. El cálculo numérico me va a dar esta expresión. He decidido dejar aquí el h, la altura en este caso del cilindro, explícitamente, porque la altura se va a cancelar durante el cálculo del campo eléctrico, como veremos a continuación. Muy bien, entonces el campo eléctrico dentro de la región hueca, específicamente aquí, en esta región vacía. De acuerdo con el teorema de Gauss, si en una región no existe carga eléctrica, también no habrá campo eléctrico. Por tanto, el campo eléctrico dentro de esa región vacía será 0, específicamente en esta región. El campo eléctrico dentro de la camada cilíndrica, específicamente aquí, en esta región de aquí. Muy bien, para eso tenemos que escoger una superficie gaussiana. En este caso, la superficie gaussiana, este es el cilindro intermedio que ustedes pueden ver aquí. De radio R, este radio de aquí, ¿ok? Entonces, dos observaciones tenemos que hacer. Primero, que el vector unitario normal a la superficie gaussiana será radial. Escribo mi vector unitario en esa forma. Segundo, que el campo eléctrico, él en principio debe tener tres componentes. Una componente radial, una componente azimutal y una componente longitudinal. Para un cilindro muy largo, en principio infinito, solamente la componente radial va a producir flujo del campo eléctrico. Estas otras producirán flujo exactamente cero, ¿ok? Por ejemplo, la componente azimutal es tangencial a la superficie lateral, no produce flujo. Y esta componente longitudinal, ella produce flujo en direcciones contrarias en las superficies que se encuentran en las bases. Por tanto, el flujo se cancela en principio.
Ahora, por tanto, el campo eléctrico será radial, el campo que producirá flujo. Ahora, de acuerdo con la ley de Gauss, la carga que yo tengo que considerar es la carga contenida en esta camada cilíndrica de radio R, o radio contenido en este intervalo de valores. Tengo que calcular esta carga, y aquí tenemos la integral que me permite calcular esa carga. Los límites de integración también nuevamente de la figura pueden ser observadas. El cálculo de esta integral triple, cálculo multivariable, me da esta expresión para la carga en términos del radio. Muy bien, entonces del lado izquierdo de la ley de Gauss, aquí el cálculo de esta integral doble, que es el flujo a través de la superficie lateral, tendrá esta expresión, donde aquí tenemos el campo eléctrico y aquí el área de la superficie lateral. De aquí yo encuentro el campo eléctrico en la camada cilíndrica dentro de esta región. Para el cálculo del campo eléctrico fuera del cilindro, tengo que considerar la carga total dentro del cilindro, que ya lo hemos calculado, está aquí, eso fue calculado en el ítem A, y el flujo total a través de la superficie cilíndrica es análoga al punto anterior, campo eléctrico multiplicado por el área lateral. De aquí encontramos el campo eléctrico fuera del cilindro. Muy bien, vamos reuniendo esos resultados anteriores y aquí tenemos el gráfico para la distribución del campo eléctrico en cada una de las regiones. Este segmento de color verde que ustedes pueden ver aquí es el campo eléctrico dentro de la región vacía. Esta línea amarilla, que parece una línea recta, pero que no lo es, porque ustedes lo pueden ver a partir de aquí, tiene cosenos y tiene senos, ¿sí? Define el campo eléctrico dentro de la camada cilíndrica. Y esta línea roja define el campo eléctrico fuera del cilindro. Como ustedes pueden ver, se espera que el máximo o la máxima intensidad del campo eléctrico se encuentre en la superficie externa del cilindro, más o menos 1.4 en el sistema internacional, 1.4 más o menos. Para hacer un cálculo más preciso del campo eléctrico, tenemos que considerar un elemento de volumen dentro de la camada cilíndrica, como mostrado aquí, y este elemento de volumen es una región muy pequeña, próximo a un punto. Y también tenemos que considerar un punto en el cual vamos a calcular el campo eléctrico. Dentro de esta camada cilíndrica se encuentra también un elemento diferencial de carga. Este elemento diferencial de carga produce en el punto P un elemento diferencial de campo eléctrico. Siendo así, yo escribo aquí mi elemento diferencial de campo eléctrico, recordando, o mejor dicho, colocando en evidencia de que las coordenadas de este punto P son P de X, Y y Z. Y de un punto dentro de esta camada cilíndrica elemental o diferencial, sus coordenadas son X línea, Y línea y Z línea, para diferenciarlo, ¿ok? Por tanto, escribiendo el elemento diferencial del campo eléctrico, como ustedes pueden ver aquí, aquí tenemos la constante K, que es igual a 1 sobre 4 pi su 0. Aquí tenemos la distancia al cuadrado entre esos dos puntos, la densidad volumétrica, el elemento de volumen y el vector unitario del campo eléctrico. Ese vector unitario también se puede establecer fácilmente entre dos puntos, considerando de que aquí la carga distribuida es una carga positiva, ¿sí? Entonces, colocando este vector unitario del campo eléctrico aquí, consigo expresar mi elemento diferencial de campo eléctrico. Y aquí podemos visualizar tres componentes. Después de integrar, las tres componentes del campo eléctrico son dadas de esta manera, como mostrado aquí. Desde luego, para el cálculo numérico, debo hacer uso de coordenadas cilíndricas. En otras palabras, estoy expresando X línea, Y línea y Z línea en coordenadas cilíndricas, como ustedes pueden ver a partir de aquí. ¿Ok?
Entonces, para calcular estas tres integrales numéricamente, ese es un trabajo que demora. Por esa razón, no he mostrado aquí el código está oculto, ¿sí? Y voy a mostrar el resultado apenas en determinadas regiones para poder visualizar el campo eléctrico. Primero, en el plano Z igual a 0 dentro de la camada cilíndrica. Me estoy refiriendo a esta región. En la base del cilindro, en la base inferior, aquí, dentro del cilindro. ¿Cómo se visualiza el campo eléctrico en esa región? Ahora les voy a mostrar. Está aquí. La intensidad del campo eléctrico puede ser leído por esta barra de colores. Me disculpen, aquí yo coloqué en español, después voy a tener que cambiarlo porque de lo contrario tendría que ejecutar este código de aquí y el cálculo numérico de estas integrales demora. Entonces decidí dejarlo así. Les pido disculpas para nuestros amigos brasileños o nuestros amigos que hablan portugués. Aquí podemos visualizar, por tanto, de que el campo eléctrico, como se esperaba, tenga esa simetría radial. La otra cosa que podemos notar es de que el valor máximo de la intensidad del campo eléctrico está un poquito encima de 0.62. Está aquí, en esta región. Lo cual se espera aquí en la frontera externa de esta camada cilíndrica. Pero cuando nosotros notamos aquí en el cálculo analítico para un cilindro largo, está más o menos de 1.4 en el sistema internacional. Esto es casi la mitad del valor de lo que uno calcula aquí, numéricamente. ¿Y eso por qué? Bueno, como dije en la formulación del problema, para el cálculo numérico debo considerar apenas un cilindro de 2 metros de altura. Entonces, esta diferencia apreciable de casi 2 veces se debe a que no estamos considerando la parte restante de un cilindro infinito. Yo solamente estoy considerando una porción de 2 metros de altura. Lo restante va a producir la diferencia. Ahora, en esta otra región, fuera de la camada cilíndrica, pero en el mismo plano, Z igual a 0, en la base del cilindro. Nuevamente, ustedes pueden ver aquí la simetría radial del campo eléctrico y la intensidad del campo eléctrico puede ser leído aquí. ¿Ok? Ahora, voy a mostrarles detalles interesantes que no pueden ser vistos aquí en el plano, sino en un gráfico tridimensional. Voy a mostrarles cómo se visualiza el campo eléctrico en los planos Z igual a 0, 0.5, 1.5 y 2. Y aquí vamos a ver un detalle interesante cuando se trata de objetos finitos. Esto es el fenómeno de borde del campo eléctrico. Miren, aquí estamos en la base y como ustedes pueden ver, el campo eléctrico no es planar. El campo eléctrico tiene una componente Z cuando nos aproximamos de los extremos. Aquí, en esta región más intermedia, la componente Z está disminuyendo, pero aquí está resultando más intensa. Aquí, también en esta región interna, tenemos también una componente Z. Y aquí, en el otro extremo superior, la componente Z es aún mayor, es más apreciable. ¿Se dan cuenta? Esta es una consecuencia de los fenómenos del borde que pueden ser visualizados solamente en elementos finitos en vez de elementos infinitos. En otras palabras, si nosotros consideramos un cilindro infinito, no existen efectos de borde. Pero si consideramos un cilindro finito, debemos esperar efectos de borde. En otras palabras, la componente Z del campo eléctrico aquí no puede ser despreciado. Y eso solamente puede ser visto a través de un cálculo numérico más preciso. Y es interesante porque nuevamente podemos visualizar aquí la simetría radial del campo eléctrico y la simetría longitudinal también. Bueno, yo espero de que les haya gustado este trabajo. No se olviden de compartir con sus colegas, con sus contactos, ¿ya?
Hasta luego, reciban un fuerte abrazo mío. Gracias.